Radar Clásico. La actualidad musical de Radio Clásica. Bueno, y del jazz al barroco, pero vayamos por partes. Los Reyes Católicos escogieron como lugar de enterramiento la ciudad de Granada y para ello crearon, mediante Real Cédula, fechada el 13 de septiembre de 1504, la Capilla Real. Se construyó entre 1505 y 1517 y estaba, y de hecho está dedicada a los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Esa Capilla Real es el escenario del último concierto que va a tener lugar en el Festival de Música Sacra de Granada. Que será el próximo día 24 de octubre bajo una mirada al barroco femenino, con el ensemble francés especializado en ese periodo, Le Concert de l'Hôtel Dieu. Pero este festival tiene además un referente musical como es Giovanni Pierluigi da Palestrina en el 5º centenario de su nacimiento. La verdad es que imaginar la música de Palestrina o de Bach en un escenario como la Capilla Real Granadina, ¡qué maravilla! Te ha salido bien lo de Granadina y todo, ¿eh, Nacho? Pues sí, la verdad es que es un lugar idóneo y este festival surge precisamente con el propósito pues, de poner en conexión el repertorio sacro de distintas épocas, precisamente con los espacios monumentales que son más representativos del patrimonio histórico-artístico de esta ciudad andaluza. Vamos, Nacho, a cerrar los ojos, vamos a imaginarnos allí, por ejemplo, en el interior de la Capilla Real, mientras escuchamos esta música. Pues sí, para lo cual os proponemos la escucha de la cantata BWV 198 de Johann Sebastian Bach, en concreto el inicio, el coro primero, Las Fürstin, Las Nohainen Strahl. Interpreta el Bach Collegium con la dirección de Masaki Suzuki.
Pues ahí teníamos el coro inicial de la cantata BWV 198, esta oda fúnebre de Johann Sebastian Bach, que dice: deja, princesa, deja todavía un rayo. La escuchamos con la interpretación del Bach Collegium de Japón y es una música presente en el Musag, en el Festival de Música Sacra de Granada. Pues para hablar del Musag tenemos en los estudios de Radio Nacional de España en Granada a Darío Tamayo. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, contentos de hablar hoy contigo de este festival. Darío Tamayo es el director del Festival de Música Sacra de Granada. Cuéntanos, esta segunda edición del festival, ¿cómo está yendo? ¿Estás contento? Pues sí, la verdad es que estamos muy felices por la acogida que está teniendo después de una primera edición el año pasado que ya nos sorprendió por la enorme afluencia de público que tuvimos. Pues este año, hemos dado un paso adelante a nivel también de programación y está habiendo una respuesta muy positiva por parte del público y demás, o sea que muy contentos. ¿Y cuáles han sido los criterios para la programación de esta edición del festival, Darío? Bueno, pues la programación de este año ha pivotado en torno a 3 criterios, desde un punto de vista artístico, el criterio fundamental ha sido la celebración de estos 2 grandes aniversarios, ¿no?, que tenemos este año. Como bien mencionabais antes, ¿no?, el 5º centenario del nacimiento de Palestrina y los 340 años del nacimiento de Bach, que es un aniversario que ha pasado un poco más desapercibido quizá este año. Y este ha sido el punto de partida desde un punto de vista artístico. Luego, a nivel de programación, pero más tipo de contemplando lo que había la escena musical granadina, hemos contemplado 2 criterios también importantes. Uno era la internacionalización del festival, después de una primera edición que miraba fundamentalmente a la escena local. Este año sí que tenemos una programación que es fundamentalmente internacional, porque hay artistas de casi una decena de países, desde Polonia, Japón o Canadá hasta Suiza, Alemania, Francia, por supuesto España, Italia. Y aparte de esto también los debuts en Granada o en España, es decir, tenemos un par de conciertos. El segundo concierto del festival, el dúo integrado por Sophie Negoïta y Janssen Reiser, un dúo suizo de élite, era el primer concierto que realizaba en España, era un debut. También el concierto de esta noche, a cargo del coro del Friuli Venezia Giulia, supone un debut en España, y el resto de conjuntos son debuts en Granada, nunca habían pasado por la ciudad antes en ninguno de los otros festivales ni programaciones. Un festival que incluye no solo conciertos, también conferencias, masterclass. Si no me equivoco, Darío, tú eres granadino, ¿verdad? Exacto, sí. Pues me gustaría que nos hablaras desde tu visión como granadino de la ciudad y esta labor de divulgación que hay dentro del festival, que al fin y al cabo, pues es una manera de gestión cultural que lleva a la ciudad pues un repertorio muy interesante en una época muy concreta del año y con esa visión de internacionalización que nos mencionabas. Claro, es que nosotros consideramos que es muy importante, es casi una obligación moral por parte de todos los actores culturales, ¿no?, en general, pero evidentemente desde el punto de vista de la gestión cultural y los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el ámbito de la programación, aunque yo en realidad yo soy director de orquesta y clavecinista. Esto es algo que yo hago excepcionalmente, perdón, en el festival aquí en Granada, ¿no? Pero también desde mi posición como intérprete, yo veo que es fundamental que los actores culturales, los programadores, no solo programen conciertos interesantes, ¿no?, desde un punto de vista artístico, sino que también se genere un intercambio más íntimo con el público, más directo, y con un impacto social más profundo, ¿no? Y entonces, en este sentido, que el festival tuviese una dimensión académica importante a través de las conferencias y las masterclasses nos parecía muy importante.
Es algo que ya implantamos el año pasado en la primera edición a través de 2 conferencias. Muy bien. Este año ha habido otras 2 conferencias, hubo la primera este sábado y el próximo domingo habrá otra, más la masterclass de Amarilis Dueñas, y realmente es muy interesante porque es una manera, digamos, de que el festival no solo implique una experiencia estética, ¿no?, sino que también haya una experiencia incluso formativa o intelectual, ¿no? En este sentido también es importante, es algo que estamos empezando a trabajar este año. Queremos que haya conciertos sociales en próximas ediciones. Este año lo que estamos haciendo de la mano de la Fundación La Caixa es, digamos, crear pequeños encuentros, digamos, con distintos colectivos antes de algunos conciertos. El concierto de esta noche y el de este sábado son casos, digamos, en los cuales se producirán estos conciertos, estos encuentros entre los artistas, digamos, que participan en el concierto y distintos colectivos antes, digamos, de iniciarse el concierto en sí, ¿no? Darío, y veo, por ejemplo, que aparte de la Capilla Real de Granada, el festival se celebra también en una diversidad de espacios escénicos muy interesante, ¿no?, como el Real Monasterio, la Iglesia de Santo Domingo. Cuéntanos un poco cuáles son los criterios que habéis elegido para la elección de estos espacios. Pues sí, así es. Digamos, claro, Granada tiene un patrimonio, en general, un patrimonio arquitectónico, bueno, por todos bien conocido, ¿no?, como es realmente impresionante, pero ligado a la música, digamos, al ámbito sacro en todas sus manifestaciones, ya no solo cristiano, católico, que evidentemente, pues sobre todo, ¿no?, pero también ligado incluso a otras confesiones, pues hay infinidad de espacios, ¿no? Y digamos, los criterios han sido 2, podríamos decir. Por una parte, la vinculación de los repertorios que se llevan al escenario con el propio espacio que los alberga. Yo considero que un poco como decía en la presentación que tuvimos en el Teatro de la Zarzuela del festival, los espacios son para un músico como el lienzo es para un pintor, ¿no?, digamos. Entonces, claro, es algo que tiene mucha importancia, ya no solo por las cuestiones físicas de la acústica, etcétera, sino incluso por las cuestiones metafísicas, ¿no?, de que realmente haya una comunicación entre, o una correlación entre el espacio en el que se interpreta una obra, un repertorio, un programa, un concierto, y la propia música, ¿no?, que integra ese programa. Y luego, por otra parte, también queríamos recuperar espacios que en Granada no se habían utilizado nunca o prácticamente nunca. Y el caso, hay 2 espacios muy singulares que son digamos, el espacio que utilizamos habitualmente para abrir el festival, que es la iglesia paleocristiana de los Mondragones, que es una iglesia, porque en Granada es muy conocido el pasado, digamos, romántico, el pasado también barroco, renacentista, y luego también la Granada musulmana, evidentemente, pero hay una capa más de la historia de la ciudad, que es la Granada romana, que es muy importante y realmente se está empezando a descubrir hace muy pocos años, ¿no? Entonces, en esta iglesia se celebró el concilio de Elvira, el concilio de Liberis, que fue un concilio muy importante donde se tomaron incluso algunas decisiones que siguen todavía vigentes hoy como cánones de la Iglesia Universal. Y entonces, en este espacio, que alberga también un molino monumental, una almazara, que es la más importante de toda la Bética, de hecho, pues se alberga normalmente el primer concierto. Entonces, era un espacio que no se había utilizado nunca hasta el año pasado, ¿no?, que se hizo este primer concierto. Qué bien, pues qué bien que hayáis tomado la iniciativa de ocupar para hacer música en este espacio. Oye, Darío, si te parece, preséntanos los próximos conciertos. Esta tarde hay uno, lo has mencionado. Cuéntanos qué repertorio hay y lo que nos queda por escuchar en el Musaj. Pues efectivamente, esta tarde tenemos al coro del Friuli Venezia Giulia, que es una de las grandes formaciones corales italianas. Sí. Exacto, residente en Udine, muy cerca de Venecia. Y dirigidos por Alberto Busettini, realizarán un programa monográfico en torno a Palestrina. Justamente, de hecho, esta semana yo diría que es un poco la semana grande del festival, porque hay 2 conciertos importantes, ¿no? Este que digo, de este jueves, de esta noche. Sí. Y pasado mañana, además grabado por esta casa, por Radio Clásica. Eso es. Tendrá lugar otro concierto también con el coro del Friuli Venezia Giulia y con Il Libre Ensemble, que es el conjunto, digamos, residente permanente del festival.
y bajo mi dirección y cuatro solistas fantásticos, la soprano Sofine Goital, la contralto Ontea Pisanik, el tenor Jacob Pilgram y el barítono Christian Wagner. Vamos a abordar las 7 palabras de Cristo en la cruz de Johann Sebastian Bach, que esto es, digamos, una de las grandes apuestas del festival este año. Totalmente. En el Real Monasterio de San Jerónimo, a las Correcto. 8 de la tarde el próximo sábado. Recordamos que esta tarde, jueves, a las 9, otro concierto en la iglesia de Santo Domingo. Pues Darío Tamayo, director del Festival de Música Antigua de Granada, muchísimas gracias. Música sacra, de Muchísimas música sacra. gracias Eso es. por Muchas gracias a vosotros. por atendernos. Ha sido un placer. Gracias. Adiós. Gracias.